Elsa Verónica. Mire, hemos tratado de ser una herramienta durante toda esta contingencia y de manera permanente ante el desarrollo social, ¿no? Hemos tratado de ser una herramienta que le brinde algunos asideros, que le brinde cierta claridad en algunos aspectos. Elsa Verónica en esta mañana ha promovido y ahora tiene con ella a un especialista, a Tomás Espinosa, sobre una de las cuestiones que se han presentado, el síndrome de la cabaña. Adelante, Elsa. Salud mental a tiempo. Salud mental a tiempo. Iniciamos esta sección, este espacio los viernes, y hoy recibo con mucho gusto a un coach de vida, gran amigo y bueno, colega Tomás Espinosa, para hablarnos de este interesante tema del síndrome de la cabaña. Lo hemos escuchado, hay personas que lo desconocen en realidad. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Y qué mejor que tú nos lo platiques, Tomás. Gracias, bienvenido. buenos días, Elsa, gracias. Pues mira, el síndrome de la cabaña realmente reaparece nuevamente en la vida del ser humano por el confinamiento de la pandemia, ya que el síndrome ha sido estudiado hace muchos años. Y bueno, se refiere básicamente a las situaciones, a las características, comportamientos, sintomatología que presenta una persona, un individuo, después de estar confinado cierto tiempo. Perfecto. De ahí entonces vienen unas situaciones que el ser humano enfrenta cuando regresa a la vida su normal. entorno exactamente anterior, ¿no? Recordemos que el síndrome, la palabra como tal, es el conjunto de ciertos síntomas, ciertas características o elementos que presenta una o varias enfermedades en conjunto. Pero el síndrome de la cabaña no se llega a determinar ni por médicos ni por psicólogos como un trastorno de la salud o como una enfermedad, sino simplemente como un comportamiento que se da. Exacto, me imagino yo que es una situación psicológica, como mencionabas, pero no está como trastorno o como enfermedad. Y es muy común, bueno, hoy en día en esta pandemia seguramente va a ser muy común, ya se están presentando muchos casos, ¿no, Tomás? Y bueno, yo creo que es más intenso al principio, cuando la gente sufrió mucha ansiedad las primeras semanas de confinamiento, seguramente hoy lo van a poder estar padeciendo o lo van a padecer durante el proceso. Pero es importante también decir que no nada más en confinamiento, ¿quiénes más lo pueden padecer? No nada más en pandemia, lo pueden, padecer, por ejemplo, la gente que trabaja en submarinos, que está meses bajo el mar. Entonces ellos tienen un confinamiento y tienen nuevas formas de conducta, es decir, sus hábitos se transforman y se adecuan a una nueva realidad temporal. Exacto. Alguien, por ejemplo, que trabaja en plataformas petroleras, inclusive, bueno, la gente que es privada de la libertad en sistemas penitenciarios, los presos, y que puedes pasar ahí desde meses hasta años, creas una nueva realidad. Esa nueva realidad te da cierta seguridad, cierto confort, de tal manera que cuando al preso le dictan una sentencia de libertad, entonces viene un proceso de angustia, de depresión, porque entonces dice, ¿qué voy a hacer en un entorno que yo no conozco, que no sé cómo haya cambiado? Y más después de muchos años. Y más después de muchos años, exactamente. Nosotros llevamos 8 meses confinados y este semiconfinamiento, porque no es tan rígido, 100, claro, como lo puede ser una persona que está presa o en submarino, puede entonces permitir que la gradualidad de la adaptación pues sea un poco más llevadera. ¿A qué voy? De que hay gente que, por ejemplo, en julio, agosto, que se abrieron las empresas no esenciales, se enfrentó a una nueva realidad, pero sí con ciertos temores y angustias. Claro. El síndrome de la cabaña lo va a resentir más, mira, los niños, los estudiantes, las amas de casa, que ellos sí han estado confinados ya un poco más de rigor, y entonces, pero déjame decirte algo, las mamás han creado una nueva realidad dentro de sus hogares, y entonces inclusive... Hemos tenido, ¿verdad? Claro, pero mira, yo he escuchado a mamás en consulta que me dicen, le agradezco a esto porque mis niños no se han enfermado. Es decir, que las nuevas condiciones han permitido obviamente que tú encapsules tu hogar y no lleguen los virus de gripa, garganta, etcétera, etcétera. Claro. ¿A qué voy? Que con tu nueva realidad agradeces las formas y costumbres creadas en el hogar. Pero ojo, aquí viene entonces el temor de cuando me desconfinen 100%, ¿qué va a pasar? Y ante la incertidumbre, ante la ignorancia o ante el temor, pues viene obviamente la situación de qué voy a hacer, ¿no? Claro, y yo me imagino también, Tomás, que viene ansiedad, miedo, terror, pánico a volver a salir, y se tiene miedo, no nada más yo me imagino al virus o a contagiarse del virus, sino miedo a volverse a relacionar, ¿verdad? A volver a salir al mundo, a la sociedad, al compartir. Si ya lo está sintiendo uno en grados menores, nosotros porque salimos y tenemos que salir a trabajar, ya lo siente uno cuando alguien
se te acerca un poco más de lo habitual en pandemia, uno está temeroso, cuando antes era muy común abrazarnos y besarnos, ¿no? Claro, mira, no sé si te pasa que con este rebrote de 4 semanas hacia acá, 5 semanas hacia acá, ha sido más la alerta del cuidado. Sí. Todavía en julio, agosto, septiembre podías, sin temor que la gente te pudiera acercar, pero ahorita, caray, mejor te rechazo, inclusive con familiares. Y ese rechazo inconsciente es creado por los sistemas de autodefensa que tenemos como seres humanos para preservar la salud y la vida, que son los 2 valores universales más respetados por todas las personas. Y en el caso de las relaciones, fíjate que me toca tratar a solteros que ahorita por el confinamiento y las redes sociales empiezan a conocer candidatos a pareja, por llamarlo de una manera, pero tienen el temor de tener un encuentro físico, es decir, de conocerlo. ¿Por qué? Porque ves los elementos que se pudieran dar en el encuentro físico y dicen, le tomaré la mano, no le tomaré la mano, me atreveré a abrazarla. Entonces esa parte de que está muy, muy limitada, ¿no? Qué importante es poder mencionar y hablar de este síndrome. Entonces, así como para ampliar un poquito y que la gente esté alerta, ¿cuáles serían en sí los síntomas de este síndrome? Varían de persona a persona y varía del grado de confinamiento que hemos tenido, pero si hay un mínimo de angustia, de temor hacia lo nuevo que viene, si yo salgo y voy al supermercado y entonces sí siento que no te me acerques, ya hay un grado de angustia y un poquito de grado de estrés de contacto social, y hay que empezar a medirlo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Que gradualmente se vaya dando tu desconfinamiento poco a poco, exactamente, sin temor, es decir, vamos a buscar aquellos mecanismos naturales que me protejan, porque finalmente el virus puede seguir viviendo con nosotros indistintamente de que haya una vacuna. Entonces la cuestión del sistema inmune, la cuestión de la alimentación, del sueño, es decir, lo que tú tienes como persona para defenderte. Y de la prevención, además. Exacto. El prevenir, el cuidarnos, el llevar a cabo todos los protocolos, ¿no?, de seguridad. Porque aún y cuando nos dé las autoridades la noticia de que ya hay vacuna, entonces ya quítate el cubrebocas, este síndrome va a aparecer, va a ser su presencia, precisamente por lo que nos hemos generado de temor. Definitivamente. ¿Y qué hacer si nosotros, por ejemplo, lo vemos, decías tú, que es más común en nuestros niños, en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes? ¿Qué hacer como padres? Ahí la información que estamos generando desde ahorita de lo que es esta situación del virus, no sé cómo la hayas tratado tú con tus hijos, qué información les hayas dado, pero es fundamental y importante para empezar también a desconfinarlos. Por ejemplo, ahorita, si tú vives en tu fraccionamiento, en tu casa, en tu lugar, hay un jardín, un parque, sacamos a los niños con los cuidados, pero sin el temor, es decir, mientras más nos encerramos con esta angustia, más creamos en ellos un temor latente de que nos podemos volver a contagiar. Un temor más grande. Qué interesante tema, muchísimas gracias, no, gracias, Tomás. Piensa. Aquí aparecen los datos en pantalla. ¿Dónde te localizan? En mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Tomás Espinosa con Z. Tomás Espinosa con Z. Muchísimas gracias. Gracias, interesante tema, nos vemos pronto. Gracias. Y vamos con más información de los deportes. Homero Chávez ya está aquí con nosotros, listo. Adelante.